Eso es lo que yo vengo a hacer, hermanos, ¿verdad? Ese es mi deseo esta mañana, que ustedes puedan, al igual que yo, escuchar, aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Lo hemos estado haciendo a través de Gálatas capítulo 6, ¿verdad? Bueno, ya hemos estado viendo bastante, hermanos, de todo ello, ¿verdad? Hemos estado viendo Gálatas, ya estamos por terminar. De hecho, si el Señor lo permite, estaremos terminando la semana que viene, si no en 2 semanas, estaremos ya terminando, a lo mejor antes de que yo me vaya para Honduras, ya habremos terminado con la epístola a los Gálatas, ¿verdad? Y les había anunciado, ¿verdad? Terminando con esta epístola, nos dirigimos de nuevo a Génesis, ¿verdad? Dejamos Génesis como mediación, ¿verdad? Entonces, nos vamos a regresar a Génesis, pero les pido algo, hermanos, estén en oración, pidiéndole al Señor que abra mi mente, mi entendimiento para saber qué epístola es la que sigue, qué epístola es la que vamos a seguir, que quizás otro evangelio, quizás una de las epístolas generales, una de las epístolas paulinas o del apóstol San Pablo, ¿verdad? Pidiéndole al Señor por guianza sobre ello, ¿verdad? Guianza sobre ello. Mi enfoque ha estado, hermanos, en empezar una carta y poderla terminar, ¿verdad? Yo sé que a veces nos toma más tiempo, ¿verdad? De lo que a veces pensaríamos, como por ejemplo, esta carta hasta ahorita nos ha tomado 23 domingos, 23 sermones, ¿verdad? Si el Señor me permite terminar con serían 23 sermones los que estaríamos haciendo hasta ahorita. Todavía falta 1 o 2 más, ¿verdad? Para terminar esta carta. ¿Cuál es el propósito de todo ello, hermanos? Es explicar completamente toda la palabra de Dios. No es de que una de las razones, creo, fue hace ya algunos años, unos 2 o 3 años, fui a una clase donde nos enseñaban exposición bíblica, ¿verdad? Donde se nos enseñó la exposición bíblica, ¿verdad? Y hermanos, al estar en esa clase, muchos de los pastores estaban haciendo lo que yo estoy haciendo por igual, ¿verdad? Están tomando una carta y poder a través de toda esa carta, ¿verdad?, llevar a cabo eso, pero hacían algunas preguntas, y una de las preguntas eran ¿qué pasa cuando estamos yendo por una carta y llegamos a un texto difícil? Y decía el hombre que estaba enseñando, decía, bueno, eso es lo más bello de predicar, ¿verdad?, a través de toda esta carta, porque aunque el texto esté difícil, el pastor no va a tener de que me salgo de aquí, me voy para otro lado y luego regreso ya cuando se hayan calmado las cosas. Dice, no, porque la congregación va a estar esperando de que se predique ese texto por igual. Otra de las cosas, ¿verdad?, que es buena en esa forma de predicar es de que la congregación sabe el día siguiente cuál va a ser el texto, por lo cual lo pueden estudiar, lo pueden ver, lo pueden examinar y saben qué es lo que viene la siguiente semana, ¿verdad?, por igual. Y esa es una de las razones que nos daba el instructor, ¿verdad?, de por qué es bueno hacerlo de esta manera, ¿verdad? Hay veces pensamos, la iglesia necesita saber más sobre el dinero, la iglesia necesita saber más sobre el amor, la iglesia necesita saber más usted ponga el tópico, ¿no? Y eso es lo que necesita saber la iglesia. Pero hermanos, a través de estas cartas, hermanos, muchas veces todos esos tópicos, todas esas doctrinas se pueden aprender por igual, hermanos, ¿verdad? La palabra del Señor es suficiente para ello, ¿verdad? Bueno, la semana pasada, hermanos, empezamos con el capítulo 6, ¿verdad?, de Gálatas, donde cubrimos solamente los primeros 5 versículos, ¿verdad? El título del sermón de la semana pasada fue Levantando al Caído, ¿verdad?, donde
Pablo exhorta, ¿verdad?, a aquellos que son espirituales, ¿verdad? Dice a ustedes que sois espirituales, ¿verdad? Que busquen restaurar a la persona que había sido sorprendido en alguna falla, en alguna falta, ¿verdad? O sorprendido en algún pecado, ¿verdad? Siempre restaurándole con una forma o con un espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Con un espíritu al no querer dañar a la persona, sino querer ayudar a la persona, ¿verdad? Poder restaurar a la persona. Siempre el punto para restaurar a un caído no es volverlo a traer en la comunión con el Señor, uno con el otro, para con el Señor, ¿verdad? En amor, nunca hacerlo violentamente, nunca hacerlo como un dictador, vamos, ¿verdad? El punto no es humillar a la persona, es que la persona sea restaurada, hermanos, que la persona pueda venir, ¿verdad? Y saber que en Cristo, hermanos, hay perdón. En Cristo hay restauración, ¿verdad? Y era un llamado para aquellos, ¿verdad?, que eran más espirituales. Era un llamado para aquellos que estaban viviendo en una manera que es descrita en el capítulo 5 de Gálatas. Que en el capítulo 5 nos dice que debemos de vivir de acuerdo con el Espíritu, vivir de acuerdo con el Espíritu. Entonces, las personas que estaban viviendo de acuerdo con el Espíritu, mostrando las virtudes del Espíritu, serían las personas que serían indicadas para poder venir y levantar a aquel hermano que había caído, ¿verdad? Ahora viene el texto que vamos a cubrir esta mañana, hermanos, es en el mismo capítulo, en los versículos del 6 al 10, esos son los que vamos a cubrir, los versículos del 6 al 10. El último versículo va a reunir del 1 al 9, los va a reunir a los dos, ¿verdad? Las dos enseñanzas o las dos doctrinas que encontramos en estos versículos, hermanos. Le voy a decir que este es uno de los textos que me incomoda un poco a mí, ¿verdad? Me incomoda un poco a mí porque es hablar de lo que, también es hablar de lo que la congregación tiene que hacer para con los ministros, pastores, para los que enseñan, ¿verdad? Y es como hablar de que ustedes deben de hacer esto para conmigo, ¿verdad? Y a veces se siente un poco incómodo, me siento un poco incómodo, hermanos, porque yo siempre les he dicho, yo nunca les he pedido nada, ni les quiero pedir nada, ni nada de eso, ¿verdad? Pero es algo que encontramos en la Escritura, es algo que encontramos en la Escritura, ¿verdad? Lo cual estaremos viendo esta mañana. Hermanos, ¿cómo se siente usted mejor cuando ayuda a alguien que no viene a la iglesia, a alguien que ni siquiera conoce a Dios, a alguien que vive una vida, vamos a decir, fuera del conocimiento de Dios, o a una persona que conoce de Dios, a una persona que se dice ser hermano en Cristo? ¿Cómo se siente usted mejor? ¿Ayudando a esta persona o ayudando a la otra persona? ¿Verdad? Ahora, sabemos que la Escritura nos enseña que debemos ayudar a nuestro prójimo, ¿verdad? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso incluye, ¿verdad?, ayudarlo, ¿verdad? Pero creo que muchas veces se siente uno más cómodo ayudando allá afuera porque no nos conocen. Ayudando allá afuera porque aunque nos critiquen, sabemos, esa persona pues está perdida, ¿verdad? No conoce del Señor, no conoce de la gracia de Dios, no conoce del amor de Dios, no conoce, ¿verdad? Y le podemos dar algo y la persona puede estar muy contenta, ¿verdad? Porque hasta posiblemente los podemos ayudar de una forma más simple que una necesidad aquí adentro. Porque quizás en una necesidad aquí adentro tenemos que brindar más de nuestro tiempo. Aquí adentro podemos saber de que nuestra vida está siendo también puesta al frente, ¿verdad?, de cómo vivimos. Entre nosotros mismos nos damos cuenta cómo vivimos, ¿verdad? Y hay veces podemos ver y criticarnos el uno al otro y decir, yo no sé cómo ese hermano o esa hermana puede vivir de esa manera y venir cada domingo y adorar o alabar. Es por eso que es más difícil aquí adentro el ayudarnos, hermanos. Porque aún así, en vez de buscar esa unión entre nosotros mismos estamos pensando, ¿verdad?
¿Por qué ese hermano? Mira la hermana cómo canta, pero mira cómo estaba aquel día. Mira el hermano cómo hace esto, pero aquel día lo vi de esta manera, ¿verdad? Y hay veces aplicamos lo que nos aplican allá afuera. Allá afuera nos miran como cristianos y dicen, ustedes tienen que ser perfectos. Eso lo he dicho, lo he repetido muchas veces, ¿verdad? Nos miran como seres que tenemos que estar viviendo en perfección, ¿verdad? No puedes ni decir de tu boca pecado, porque ya es algo que hiciste mal. No puedes odiar a nadie, no puedes hacer nada, ¿verdad?, que el mundo ve como odio, porque de esa manera no estás viviendo como Cristo. Hermanos, allá afuera nos comparan con Cristo Jesús, y es correcto. Nos deben de comparar con Cristo, porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Nos está cambiando vez tras vez para ser comparado, para ser igualados, hermanos, opuestos más cerca a la imagen de Cristo Jesús, a lo que nuestro Señor hizo, lo que nuestro Señor, cómo vivió nuestro Señor, ¿verdad? De la forma que Él amó, de la forma que vivió, de la forma que Él adoró a Dios Padre por igual. Es lo mismo que nosotros, y es correcto que nos comparen así, hermanos, pero hay un problema, de que nunca lo vamos a hacer perfectamente, de que siempre vamos a caer cortos, siempre vamos a llegar a un momento donde no vamos a poder, ¿verdad? Esa no es una licencia para que usted vaya y viva de la manera que usted quiere. De hecho, hay personas que dicen, ¿verdad? Lo único que tú tienes que hacer es aceptar a Cristo en tu corazón. Acepta a Cristo en tu corazón, cree que Él, ¿verdad?, te ha salvado y vive como quieras. El hermano Ricardo, ¿verdad?, platicaba sobre este pastor que dice que le pidió al Señor que fuera su Salvador, pero nunca le pidió que fuera su Señor, ¿verdad? Creo que el cristiano, hermanos, debe de entender completamente que Cristo, hermanos, no es solamente nuestro Señor, sino nuestro Salvador. No es solamente el que nos salva, sino también es nuestro Señor, ¿verdad? Hace ya algunos años predicaba sobre eso. Pero de hecho el título del sermón era que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y es algo que le explicaba a nuestro hermano Ricardo, ¿verdad? Porque a veces queremos tomar a Cristo como nuestro Salvador. Señor, usted es el que me salva, Señor, completamente. Yo no hago nada, usted me salvó completamente. Ahora déjeme vivir mi vida como yo quiero. Estamos mostrando, ¿verdad?, que sí decimos que es nuestro Salvador, pero nuestra vida no está siendo sometida a su señorío por igual, a que Él es nuestro Señor por igual. Y le decía, y hay el otro opuesto, el otro lado de la moneda, aquel que dice, usted es mi Señor y yo hago como usted me mande, tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Y así podré salvarme. Y entonces toman a Cristo como su Señor y decir, mientras usted me guíe de esta manera, mientras yo haga como usted ha mandado que hiciera, yo podré llegar a salvarme. Entonces de un lado, del otro lado estamos mal. Porque el cristiano ve a Cristo como el que lo salvó y ahora lo ve como su Señor, el cual debo a seguir. ¿Y cómo se muestra? A través de la confianza de que no es por mis obras y a través de la confianza de que me mandó a obrar. Somos, como dijo Martín Lutero, somos salvos solamente por la fe, pero esa fe no viene sola. Somos salvos por la fe, pero esa fe no viene sola. Si esa fe estuviera sola, entonces Santiago nos dice, esa fe no te puede salvar. Es una fe muerta, ¿verdad? Entonces el cristiano acepta a Cristo como su Salvador y ese fruto se da a través de la obediencia a Cristo Jesús. Y aquí es lo que vemos esta mañana, hermanos, la exhortación que Pablo hace, ¿verdad?, a las personas ahora de la iglesia, hermanos. Es bien fácil amar allá afuera, pero ¿qué aquí adentro? ¿Qué aquí adentro? Hermano, Dios ama a todas las personas, ¿verdad? Dios les muestra misericordia a todas las personas. Y usted puede estar pensando, pastor, incluso al hombre aquí de al lado, el que es vecino de nosotros, que dice ser ateo, que nos odia cuando pasamos para acá,
el Señor también es misericordioso para con ese hombre. También, hermanos. Él sigue viviendo. Él sigue teniendo el aliento, ¿verdad?, en sus pulmones. El Señor sigue siendo misericordioso. Hermanos, la palabra dice que el Señor hace llover. ¿En quién? En justos y en injustos. El Señor hace llover, hace que salga el sol por igual. En aquellos que lo obedecen, al igual que con aquellos que no lo obedecen. Pero hay una distinción. En el justo y en el que lo obedece, al igual que el injusto y el que no lo obedece. Llegará el momento que el justo será llevado para con el Señor y el injusto desechado. Que aquel que confió en Cristo completamente será llevado al reino de los cielos, y aquel que no, echado en condenación, ¿verdad? Nosotros debemos demostrar ese amor por igual, hermanos. Pero así como Dios nos ama a nosotros, hermanos, debemos por igual nosotros mostrar el amor uno para con el otro. Y aquí empezamos, hermanos. Quiero que tome la copia de la escritura en sus manos, hermano, y le voy a pedir que se ponga de pie. Yo voy a leer, hermanos, los siguientes versículos. Estamos en Gálatas capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 6 al 10. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. Sígame usted con su mente. Yo lo leo en voz alta y después de eso terminamos con una oración. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Dice lo siguiente: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar. Señor Padre, gracias una vez más, Señor, que nos ha permitido otra vez, Señor, ver este texto, Señor. Una vez más nos ha permitido de nuevo poder poner nuestros ojos, Padre, los cuales no son dignos ni siquiera de ver su palabra, Señor. Nos ha permitido, Señor, ver este texto, Señor. Ahora le pedimos, Padre, que su Espíritu sea, Señor, quien nos guíe en el entendimiento que necesitamos esta mañana, Padre. Que, Padre, remueva cualquier distorsión, Padre, cualquier mal pensamiento, cualquier cosa que pueda evitar que escuchemos, Señor, bien su palabra, Padre. Le pido por mí, Señor, ya que soy un simple hombre, Señor, que ni siquiera con las cosas bien, Padre, que me ayude, Señor, a través de su Espíritu, Señor, para representarlo de una forma digna de usted, Padre. Sé que fallo, sé que caigo, Señor, sé que no soy digno, Padre, pero sé que, Padre, que nos ha dado un trabajo, Señor, una obra para hacer, Padre. Le pido, Padre, que todos seamos edificados por su palabra. Padre, aquellos que no conocen de Cristo, que puedan conocerlo, Padre, a través por igual de la predicación de su palabra, Padre, ya que la fe viene a través del oír, y el oír es el oír de su palabra, Señor. Le doy las gracias una vez más por permitirnos de nuevo, Señor, poder tener este tiempo de adoración. Y le pido, Señor, que su Espíritu sea guiándonos. Así que aquel que tenga oídos, que oiga. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Todos y cada uno de nosotros tenemos una familia. Todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Quizás
en algunas partes, algunos de nosotros tenemos familia aquí en Estados Unidos, tenemos familia en México, tenemos familia en otros países, ¿verdad? Aquellos que son de Puerto Rico, aquellos de El Salvador, de cualquier otro lugar, ¿verdad? Tenemos familia en diferentes lugares. Pero siempre en nuestra familia va a haber ese núcleo, esa familia que nos rodea más, ¿no? Esa familia que está más apegada a nosotros, ¿no? Siempre va a haber aquellos que podemos decirles primos, que podemos decirle quizá, ¿verdad? Tíos y cosas así, pero no tenemos una relación tan sólida con ellos, ¿verdad? Como lo tenemos con nuestros hermanos de sangre, ¿verdad? Que están quizás, que vivimos en la misma casa, que crecimos en la misma casa, ¿verdad? Quizás no tenemos la misma relación. Así que podemos decir, sí somos familiares, tenemos familia allá, tenemos familia aquí. Yo tengo familia aquí en Livingston, hermanos, y en esta familia que tengo, no todos los conozco de la manera que conozco a mi familia personal, ¿verdad? Al núcleo de mi familia. Pero aún así son considerados familia, ¿no? Cuando hay alguna fiesta o así, se emplea el hablarle a toda la familia, ¿no? Se opta por, vamos a hablarle a toda la familia, aquellos que no hemos visto en meses o no hemos hablado en meses, ¿verdad? Vamos a hablarles y que vengan, ¿verdad? Hay veces en los momentos más tristes, ¿verdad? En algún funeral, se une otra vez, decimos, se une toda la familia, ¿verdad? Pero siempre son personas en las cuales no nos vemos, sobre todo las personas que no son tan constantes en nuestra vida, que no nos vemos tan seguido, ¿verdad? Podemos tener esas ideas, esa es nuestra familia. ¿Sabía usted que tiene familia en Cristo Jesús? ¿Sabía usted que tiene una familia en la iglesia de Cristo, que es su cuerpo? ¿Y sabía usted que hay personas que solamente confían en esta familia espiritual más que en su familia que los rodea? ¿Por qué pasa de esa manera? Porque hay veces la familia que tenemos de sangre no conoce del Señor, no entiende lo que nosotros conocemos del Señor, no son salvos, y por lo cual viven una vida que a veces nos pueden llegar a dañar, que a veces nos pueden llegar a insultar, nos pueden llegar a ver y apartar y decir, si eres parte de nuestra familia, pero está más rarito, como que se la pasa más en la iglesia, se la pasa más con los aleluya, con aquellos que traen la Biblia enfrente, se la pasa más, ¿verdad? De esa manera. Está un poquito más rarito. Nos consideran parte de la familia, pero nos excluyen un poco, ¿verdad? Es por lo cual que nosotros, hay una importancia, hermanos, en el saber que tenemos una familia en la fe. Una familia en la fe en la que podemos confiar. Aunque aún entre nosotros hay veces no existe eso. Hay veces no existe esa confianza. Hay veces no existe ese compartir el uno con el otro. No, yo escuché que tal hermana dijo eso, yo no le confío nada. Yo escuché que tal hermano hizo eso, no le confío nada. ¿Cómo llegaremos nosotros a poder realmente tratarnos o vernos como una familia? ¿Cómo es que lo podremos hacer? Es a través de la comunicación, es a través de esas relaciones que tenemos que vayan creciendo, hermanos. Creo que a veces pasamos más tiempo con otras personas que con las mismas personas de la iglesia, con las que debemos también por igual conocer. Quizás el estar muy ocupados, ¿verdad? no nos ayuda a poder reunirnos con aquellos que podemos ser edificados, hermanos. No hay nada malo con reunirse con personas allá de afuera que no se conocen de Cristo, amigos de la escuela, amigos de otros lugares, del trabajo y todo eso. No hay nada malo con ello, pero usted nunca va a ser edificado en la forma en la que debe de ser edificado bíblicamente si no está reuniéndose con su familia espiritual. Y nunca va a llegar, hermanos, a tener la confianza a hacer lo que Pablo nos está llamando a hacer,
si no tenemos esa comunión el uno para con el otro. ¿Se ha dado cuenta también? Esto lo aprendí yo en la prisión, ¿verdad? No porque estuve en la prisión, estuve trabajando en la prisión. En la prisión, hermanos, los prisioneros, hermanos, tienen sus grupos. Tú miras comer a diferentes etnicidades, diferentes lugares. Hay aquellos que se reúnen con todos, ya sean de cualquier color que sea su piel, se reúnen con todos. Pero la mayor parte del tiempo ves tú que los hispanos se reúnen con los hispanos, los americanos, su grupo, los afroamericanos con su grupo, ¿verdad? Cada uno de ellos se dividen, ¿verdad? Se dividen. ¿Sabe que en la iglesia sucede algo similar? Sucede algo similar. Si no, nótelo. La siguiente vez que tengamos una reunión de compañerismo de aquel lado, todos nos sentamos con las mismas personas todo el tiempo. No nos sentamos con el hermano que no conocemos, y la razón hay veces que se escucha es que no lo conozco bien. ¿De qué vamos a platicar? Pues ¿y cuándo lo piensas conocer entonces? Otra razón es porque estamos incómodos. No me siento incómodo sentarme con esa persona. ¿Por qué? No sé, no me siento incómodo, me siento incómodo. Un pastor dijo una vez: no nos podemos sentar al lado de nuestro propio hermano, no podemos alabar al lado de nuestro propio hermano, o quizás hablar con nuestro propio hermano, pero sí queremos pasar una eternidad con ellos en el cielo. Porque es lo que será, ¿no? Pasaremos una eternidad en el cielo y no lo podemos aquí conocer o tolerar. Y Pablo, hermano, aquí está exhortando a la iglesia en los primeros versículos que leímos la semana pasada, del 1 al 5, exhortarnos a tener esa comunión, hermanos, que nos lleva a aquellos que son más espirituales, a levantar a aquellos que han caído. Pero hay veces no se va a poder llevar a cabo si no hay una relación ahí, hermanos. Porque al momento que llega alguien a decirte: hermano, has caído en pecado, déjame te levanto, hermano, déjame te ayudo, déjame te enseño. ¿Y tú quién eres? No te conozco. Creo que con ello, hermanos, mi llamado esta mañana es a compartir más tiempo nosotros, hermanos, unidos. Podemos pasar 20, 30 minutos comiendo y solamente 5 minutos platicando, hermanos. Por eso es que me gusta la reunión que están teniendo las mujeres, porque ellas se pueden conocer entre ellas. Hermanos, yo le puedo decir que ninguna de esas mujeres es perfecta, empezando por mi esposa, porque es la que conozco más. Ninguna de ellas es perfecta, por lo cual, si usted busca perfección entre nosotros, nunca la va a encontrar. Nunca la vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar, hermanos, son personas que están batallando en su vida, en su caminar espiritual. Personas que quieren seguir adelante espiritualmente. Eso es lo que va a encontrar. Eso es lo que va a encontrar, y va a encontrar apoyo entre ellos, ¿sí? Y eso es lo que Pablo exhorta, hermanos, ¿verdad? Cuando haya ese venir y ver a aquellos que han caído en pecado. Después de ello, hermanos, Pablo está hablando ahora, hermanos. Dice lo siguiente, el primer versículo de esta mañana que vamos a ver, dice Pablo lo siguiente: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Está hablando otra vez de dos personas. Al principio, en los versículos del 1 al 5, habla de dos personas por igual: el que ha caído en tentación o que ha caído en una falta de pecado, y aquellos que son espirituales, que lo van a levantar, que lo van a ayudar, que lo van a venir con un espíritu manso o de mansedumbre, a venir a consolar, a buscar, restaurar. Y aquí está hablando de otros dos: los hermanos que son enseñados y el que los instruye, el que los enseña. Pablo está haciendo esta distinción, hermanos, entre aquellos que son enseñados y los que los enseñan, hermanos. Aún en esta familia hay diferentes posiciones que
que el Señor ha otorgado, hermanos. Lógicamente, hermanos, si todos fueran maestros, no hubiera quien necesitara ser enseñado. Igual que lógicamente, si todos tuviéramos que ser enseñados, no hubiera maestros. Dios, hermanos, en su misericordia ha capacitado a hombres para que puedan llevar esa tarea de enseñar, hermanos, al pueblo de Dios. Es una tarea que se le ha dado, hermanos, ¿verdad? Algo que hemos visto, ¿verdad? Recuerda cuando estábamos hablando sobre los requisitos para el pastorado, ¿verdad? Uno de los requisitos es que sea apto ¿para qué? Para enseñar. Que sea apto para enseñar. Leyendo, hermanos, el comentario que hace Martín Lutero sobre este texto, usa palabras muy fuertes, las cuales decidí no presentarles algunas de ellas. Pero usa palabras muy fuertes cuando él ve este texto. Dice lo siguiente. Dice, parece ser un efecto secundario del Evangelio que pocos quieran contribuir al sostenimiento del ministerio. Cuando se predica la doctrina del diablo, las personas son generosas para sostener a quienes las engañan. ¿Sabe qué viene a mi mente, hermanos? El pastor que viene y predica la palabra de Dios batalla con el sustento de cada día porque él está esperando que la iglesia responda, ¿verdad? Así como dijo Pablo, el que predica el evangelio, que viva también por igual del evangelio, ¿verdad? Y entonces Martín Lutero dice, parece que fuera un efecto secundario, que cuando el verdadero evangelio se empieza a predicar, los bolsillos se empiezan a cerrar. O ese tiempo de brindarle al ministro o al pastor o al que está enseñando, al anciano que enseña, empieza a cerrarse ese tiempo, empieza a cerrarse esa ayuda. Dice, pero cuando se predica la doctrina del diablo, cuando andan escuchando cualquier cosa de entretenimiento o cosa que no edifica, que solamente podemos decir o suponer que viene de Satanás, dicen, las personas abren sus bolsillos. Es por lo cual que tanto falso maestro hoy en día tiene tanto dinero. Tiene tanto dinero. Porque hasta parece que somos bien fáciles de engañar y soltar, hermanos, lo que no queremos cuando se predica la verdad. Sigue diciendo Martín Lutero lo siguiente, dice, ahora comprendemos por qué esta exhortación, refiriéndose a lo que acaba de decir en el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Martín Lutero dice, ahora comprendemos por qué esta exhortación debe repetirse. Cuando Satanás no puede silenciar el evangelio por la fuerza, procura lograrlo empobreciendo a los ministros. Reduce tanto sus recursos que muchos se ven obligados a abandonar el ministerio porque no pueden vivir de él. Y cuando faltan ministros que proclamen la palabra de Dios, el pueblo se desvía como bestias salvajes. Cuando una congregación cristiana permite que su pastor viva en necesidad, es peor que los paganos. Le digo que Martín Lutero dice cosas fuertes. Creo que por eso me atrae tanto a mí, porque podemos decir como decimos allá en México, no tiene pelos en la lengua, ¿no? Dice como se deben de decir las cosas y a veces nos van a... Hermanos, hablando, ¿verdad? Sobre algo, sobre este texto, ¿verdad? Algo que hemos visto nosotros como Primera Iglesia Bautista, ¿verdad? Desde que yo estuve aquí, hermanos, de que nosotros llegamos aquí en el año 2000, ¿verdad? Nosotros conocimos a solamente 2 pastores.
al pastor Hurtado, ¿verdad? Hilario Hurtado, y al pastor, nuestro hermano Héctor Marrufo, ¿verdad? Solamente ellos dos. Y les voy a decir, hermanos, que desde que yo tengo conocimiento, desde que yo empecé a ver las cosas diferentes, ¿verdad? O entender un poquito más cómo funciona la iglesia, puedo decirle que la primera iglesia bautista no había sido fiel, ¿verdad? En esto que está hablando a Pablo, ¿verdad? En buscar, a Martín Lutero, en buscar sostener al pastor en la forma financiera, ¿verdad? Y en los dos casos, con los dos pastores, pasó algo igual, ¿verdad? Aunque en casos similares, cosas similares. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues nuestro hermano Hurtado siempre fue sostenido por la iglesia central. Cuando nosotros, el deber era de nosotros, la iglesia central era la que estaba llevando a cabo esto, sosteniendo al pastor. ¿Cuántos años se llevó a cabo? La verdad no lo recuerdo, pero sí fueron bastantitos años que la iglesia central seguía sosteniendo al pastor Hurtado. Después hubo ese cambio cuando el pastor Hurtado decide, ¿verdad? Ya él obviamente había avanzado bastante edad, pensaba, ¿verdad?, que era necesario que él se retirara. Se hace el concilio para buscar a otro hermano, ¿verdad? Y buscan y traen al hermano Héctor Marrufo, ¿verdad? Cuando el hermano Héctor llega, ¿verdad?, al hermano, la iglesia empieza a pagarle, ¿verdad? Se hace ¿cómo se dice? Como si fuera un contrato, ¿no? Se le deja saber, mira, hermano, esto es lo que se le va a estar dando, esto es lo que se le va a estar dando, ¿verdad? Para lo que viene siendo housing, o para que usted tenga su casa, para pagar su casa. Este es el salario que se le va a entregar y todo eso. Hermanos, no sé cuántos años pasaron. El hermano tuvo que dejar el salario de la iglesia por un lado y meterse a trabajar, empezar a trabajar. ¿Por qué razón? Yo recuerdo haberle preguntado y me dice, porque estaba viendo que las finanzas de la iglesia estaban yendo para abajo vez tras vez, y si yo seguía haciendo eso, nos íbamos a quedar o sin un lugar, o para pagar biles y para pagar lo que se necesita, un lugar de adoración, y nada más con el pastor, o dejo el pastor sin sueldo y yo me voy a trabajar. Otra vez, algo que nosotros como iglesia, ¿verdad?, deberíamos de estar respondiendo, ayudando a este pastor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Quedamos otra vez cortos en ello, de nuevo. Cuando yo entré, hermanos, cuando yo llegué, yo les estoy diciendo, hermanos, yo no vengo a buscar aquí nada, ¿verdad? Solamente a desempeñar lo que el Señor me ha mostrado, me ha dado, que es poder llevar a cabo, enseñarles a ustedes. El Señor hará lo que Él vaya a hacer, ya sea en las finanzas de la iglesia, para con el pastor, de acuerdo como Él lo vea, de acuerdo como Él lo haga. Hermanos, mi deseo siempre era que la iglesia tuviera un corazón dispuesto a cuidar de sus pastores, o sea, de su pastor, o de la familia por igual del pastor. Pero yo siempre le daba gracias a Dios, y le daba gracias a Dios, porque a mí me permitió trabajar. Yo cuando estoy aquí, yo estaba trabajando, y estaba trabajando en un trabajo en esta ciudad, ¿verdad?, que me permitía a ese tiempo poder desempeñarme como pastor, al igual que estar trabajando. Pronto las cosas empezaron a amontonar más en mi vida, el estudio, el ministerio, la familia y la iglesia. Y tuve que dejar el trabajo, hermanos.
Una de las bendiciones grandes que el Señor me ha dado es tener una esposa que ella vio la necesidad que había de que yo dejara el trabajo, que vio el desgaste que se estaba llevando a cabo y me dijo, tú tienes que dejar ese trabajo, dijo, porque si no, dice, vas a acabar pronto con lo que el Señor te ha dado, o vas a tener problemas no solo en la iglesia, en la familia, con todos nosotros, porque está difícil. Al dejar el trabajo, hermanos, el Señor ha proveído. El Señor sigue proveyendo. Sigue proveyendo. Y ahora tengo un trabajo que me ayuda a poder tener el tiempo para ayudar, para estar con mi familia, pero tengo ese trabajo, ¿verdad? Que todavía se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque creo que todavía está una falta ahí de parte de nosotros, hermanos. Y por eso no me gusta hablar de ello. Por eso no me gusta hablar de ello, porque son cosas delicadas, hermanos. Porque desde un principio yo les dije, hermanos, yo no estoy aquí para venir a decirles lo que ustedes hagan, lo que deben de hacer, solamente enseñándoles. Pero llega el momento que viene el texto donde se tiene que enseñar. Mi deseo es, hermanos, que ustedes vean la palabra y puedan decir al momento que llegue a estar otro hombre aquí, que lo respeten, que le muestren, ¿verdad?, ese amor al suplir aún por él, hermanos. Porque les repito lo que dijo Martín Lutero: cuando una congregación cristiana permite que su pastor viva en necesidad, es peor que los paganos. Hermanos, gracias al Señor, yo no he vivido necesidad. Gracias al Señor nos ha sostenido, nos ha dado lo que necesitamos. Pero llega un momento que también nosotros debemos aprender, hermanos. Porque yo estoy casi seguro, hermanos, que si mi esposa no estuviera trabajando, yo tuviera que hacer lo mismo que el hermano Héctor y buscar un trabajo de tiempo completo, porque entonces iba a tener necesidad. Hermanos, este versículo que estamos cubriendo, el que es enseñado en la palabra, dice Pablo, es una exhortación. El que está siendo enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermanos, Pablo no está diciendo, no está enseñando, ustedes denlo todo por el que les está enseñando. Ustedes lo den todo por los ministros. Ustedes entreguen todo. No está diciendo eso, hermanos. No, hagan partícipes de toda cosa buena. ¿Sí? Es un trabajo que se lleva a cabo, hermanos, juntos, todos unidos, ¿verdad? Es un trabajo, hermanos, que por eso es lo que les dije hace rato, la familia, hermanos. La familia funciona bien cuando está unida. Pero esa familia tú sepárala. Esa familia tú ponla en contra. Y se va a destruir entre sí misma. Se va a deshacer entre sí misma. Pero también tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que ese hombre, hermanos, tiene que ser aquel que está enseñando. ¿Qué es? Para empezar, ¿qué es lo que está instruyendo? ¿Qué es lo que está enseñando, hermanos? Es una de las cosas que yo les he dicho vez tras vez tras vez. Hermanos, estén seguros qué es lo que está saliendo detrás del púlpito. Cuestionen, hermanos. Y me han tomado la palabra porque me han hablado, ¿verdad? Algunos hermanos ya no lo hacen tan seguido. Pero antes, hermano, ¿por qué dijo eso? Hermano, ¿por qué dijo aquello? Hermano, este texto me lo puede explicar de nuevo, hermano, me puede explicarme. Algunas veces, ¿verdad? Querían saber, ¿verdad? Porque esto a lo mejor no lo entendían de la manera. Otras veces estaban sí cuestionando nada más lo que yo entendía, ¿verdad? Creo que platicaba con un hermano y le decía, una de las pruebas, una de las batallas de un pastor joven, porque en el tiempo que yo empecé me consideraba joven, ¿verdad? Ahorita no tanto, pero un pastor joven es de que los hermanos que ya tienen tiempo y que son hermanos ya maduros en el Señor, dicen, este joven que nos va a enseñar. Todavía no se quita el babero y viene a querer a darnos de comer con tenedor. Creo que esa es una de las batallas de un pastor joven.
Pero creo que a través de la enseñanza y a través de lo que estuvieron viendo, ¿verdad? Empezaron de poco a poco a ver, ¿verdad? Bueno, quizás no tiene el babero todavía. Quizás el babero se le cayó hace un tiempo, ¿verdad? Y empezaron a ver cosas diferentes, hermanos. Pero una de las cosas que yo les he enseñado, hermanos, que les he hablado sobre ello, se encuentra en la carta, la primera carta de Timoteo. De Pablo a Timoteo, ¿verdad? Donde Pablo le dice, ¿verdad? A Timoteo, hermanos, le da la lista, vamos, le da los requisitos de aquel hombre que va a ser el que va a estar guiando, el obispo o el pastor o el anciano que enseña. Pablo le dice en 1 Timoteo 3, versículos 1 y 2, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, hermanos. Apto para enseñar. Ese hombre, hermanos, que ustedes estén viendo en el versículo donde Pablo está hablando a los Gálatas, hermanos, de que hagan partícipe de toda buena obra a ese hombre que está enseñando. Hermanos, hay que asegurarnos que ese hombre esté enseñando lo correcto por igual. No solamente una exhortación, hermanos, esta mañana a la congregación a poder hacer partícipes de toda buena obra a aquel hombre, pero también de que tengamos cuidado de que este hombre esté enseñando bien, hermanos. Yo les aseguro que si un pastor viene y se para detrás del púlpito y lo único que sale de su boca es hablar sobre dinero, es hablar de cómo usted puede tener más dinero en su bolsillo y cómo usted debe bendecirlo a él para que tenga más dinero, no para que sus necesidades sean cumplidas, sino para que él tenga más dinero, casi le aseguro, hermanos, que ese hombre no le está enseñando bien. Pablo le dice a Timoteo, de nuevo, hermanos, en esa misma epístola, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Por igual ese hombre, hermanos, que está enseñando o instruyendo, hermanos, no solamente lo hace a través del púlpito, pero por igual con su vida, una vida que habla de Cristo, una vida piadosa, hermanos. Una vida que muestra, hermanos, que el Espíritu Santo es quien lo guía. Pablo le sigue repitiendo, le sigue diciendo a Timoteo, hermanos, si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que acaba de decir. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La enseñanza del pastor tiene que ser conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la doctrina que es conforme a la piedad, hermanos. Yo no estoy aquí para que ustedes conozcan de mi vida personal detrás del púlpito. Hay momentos para ello. Hay momentos para que ustedes conozcan de las noticias. Yo no estoy aquí para compartirles las noticias. Yo no estoy aquí para compartirles, hermanos, lo que Dios va a hacer en su vida si usted viene y pone tanta cantidad de dinero en la ofrenda. Yo no estoy aquí para eso. Mi trabajo es predicar
la palabra del Señor. Enseñarles a ustedes a través de la palabra del Señor. Que ustedes sean guiados en toda práctica y vida espiritual, hermanos, a través de la palabra del Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo está su vida? No, pastor, estoy batallando aquí, estoy batallando en esta área. Ok, vamos a mostrarle lo que dice la palabra del Señor. Y a través de esa enseñanza usted va a tener la solución a ello. Hermanos, hay veces ustedes no se dan cuenta. Hay veces hay personas que vienen, pastor, ¿cómo puedo yo hacer que mi vida de adoración hacia el Señor sea una adoración más pura? Vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Cómo puedo yo, pastor, crecer en oración? No solamente orar más, pero realmente saber qué es lo que tengo que orar, por quién tengo que orar, qué es lo que tengo que orar. Hay personas que dicen, pastor, es que lo oigo a usted orar, o oigo a tal hermano orar, y oran muy bonito. Yo quiero orar de esa manera, ¿verdad? Cuando escucho esas palabras, sé que la persona necesita ser enseñada. ¿De qué es la oración? ¿Verdad? Y ese es el trabajo del pastor, hermanos. Guiarlos para ello. Guiarlos día tras día, vez tras vez, que hay llamadas, que hay, pastor, me pasó esto en mi vida, pastor, ha muerto un familiar en mi vida, y estar ahí, mostrarles por igual el amor que Cristo nos mostraría a nosotros. Pablo le vuelve a decir a Timoteo en la segunda carta: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Amén, amén. Escucha lo que dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, no aguantarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es algo lo que decía Martín Lutero, hermanos. Dice Martín Lutero: es terrible el problema que hay cuando el evangelio es predicado y la iglesia no responde y no sostiene a sus pastores, a sus ministros, y luego el ministro tiene que salir a buscar trabajo, y luego el ministro se cansa de estar haciéndolo vez tras vez. Es mucha la presión, se llena su plato y decide por quebrarse o por irse o por salir o por renunciar, y entonces viene un hombre y lo buscan ahora. Bueno, este hombre que no nos cobre, así como el pastor de antes. El pastor no les cobra, hermanos. Nunca es así. Bueno, este hombre, ¿cómo vamos a extraerlo más de él sin tener que dar nada a cambio? Pero, hermanos, es algo mutuo. Yo les he dicho, yo los amo en Cristo, pero yo espero lo mismo de ustedes. Que ustedes me amen por igual. Y ahí no estoy hablando de dinero, hermanos. Estoy hablando de todos, en todos aspectos. Cuando yo le digo a tal hermano, no voy a poder estar aquí, me puede asistir, me puede ayudar. Cuando me respondan, pastor, es un trabajo. Ahí le dé usted como usted pueda. ¿Quién lo trae saliendo? ¿Quién lo trae yendo a otros lugares? ¿Quién lo mandó a este viaje misionero? Usted. Rásquese con sus propias uñas. ¿Ese será amor? No. Hasta ahorita le doy gracias al Señor que los hermanos que yo he pedido ayuda, allá no están. Allá no están. Hermano, vamos a salir, no se preocupe, aquí le hacemos. Ha habido momentos de que no es el aviso, no es muy
por alguna situación u otra, el aviso no es muy de un día para otro, no es muy largo. Y he escuchado que los hermanos, pastor, el Señor nos ha preparado. Esa es la idea, esa es la mentalidad que quiero que todos, hermanos, tengamos en mente. De que sí, el Señor nos ha proveído un hombre que enseñe, pero no dependemos de ese hombre, dependemos del Señor. Amén, así es. Dependemos del Señor. Fíjense lo que dice, hermanos, Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Pablo está hablando ahí, hermanos, a la iglesia de Tesalónica. Reconozcan a aquellos que trabajan entre ustedes, que los presiden el Señor, que los amonestan también, que los tenga con estima y amor por causa de su obra. Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermanos, no es lo que yo vengo a decir. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Escuchen lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es por lo cual el hombre detrás del púlpito tiene que ser un hombre guiado por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que debe de ser. Pero tenemos que tener, hermanos, una comunión el uno para con el otro por igual, aún con el pastor, aún con el ministro, hermanos. Qué tristeza hay, hermanos, cuando los pastores luego tienen que buscar ayuda afuera, porque su congregación no quiere ayudar, por la congregación donde está, no quiere ayudar. Porque en vez de ser bienvenido todo lo que el pastor pida o pregunte o trate de hacer, es rechazado. Es puesto por un lado como si fuera cualquier cosa. Es triste, hermanos. Es triste. Cuando no solamente el pastor, su familia es ignorada, ¿verdad? O aún buscando, como les contaba una vez, buscando que el pastor, bueno, al pastor se le paga, ¿por qué no viene a cortar el pasto? Al pastor se le paga, ¿por qué no viene él a pintar aquí afuera? Al pastor se le paga, ¿por qué no? Y buscamos eso. Escuché una vez un hombre que me desagradó tanto lo que dijo. Y en ese punto ni siquiera era pastor yo. Esto fue hace años que un hombre dijo: si le vamos a pagar al hombre que se pone atrás del púlpito solamente por ir a hablar, yo hago eso. Me encargo de hablar por 30 minutos y que a mí me paguen. Me quedé pensando, dije, wow. Pasamos lo que pasamos, padecemos lo que padecemos por falta del entendimiento de la palabra de Dios. Y eso es común escucharlo, hermanos, allá afuera, común escucharlo entre lugares donde realmente, en vez de cristianos, son personas que piensan que le pertenecen al Señor, que piensan que son de Cristo, lo cual no. Y cuando lo son, lo muestran a través de sus obras, lo muestran a través del fruto que carece en sus vidas o que no hay. Es común escucharlo.
Pero escucharlo dentro de la iglesia de un hermano que realmente le pertenece a Cristo, que realmente ama al Señor, es más duro. Continúa Pablo, hermanos, en Gálatas diciendo, el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Fíjense, hermanos, primero nos da la exhortación en el versículo 6. El versículo 6 Pablo nos lleva a exhortarnos: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Luego nos da una advertencia: no se engañen. A Dios no lo vas a burlar. Dios no puede ser burlado, no lo puede ser engañado. Él conoce tu ser, Él conoce tu corazón. Todo lo que tú siembres, eso es lo que vas a cosechar. Si lo tomamos en este contexto, hermanos, ¿de qué está hablando? Si lo tomamos en este contexto, ¿de qué está hablando? Bueno, cuando lo vemos, hermanos, que lo que está hablando al principio, desde el principio del capítulo, es hablando en esa comunión el uno para con el otro, al punto de que podemos ayudarnos espiritualmente el uno para con el otro cuando hayas caído. Y luego viene y te dice, y también aquellos que te enseñan, también hazlos partícipes de toda cosa buena. Lo mismo, en el versículo 7, lo mismo nos va a decir ese contexto, que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Aquello donde tú vas y metes, donde tú vas y plantas, eso también lo vas a recibir, lo vas a sacar. Entre la familia espiritual, entre la familia de la fe, hermanos, si nosotros segamos cosas buenas entre la familia de la fe, no solamente entre el ministro, sino entre los hermanos, ¿qué vendrá a salir? Depende de qué es lo que estemos sembrando. ¿Sembramos discordia? Eso cosecharemos. ¿Sembraremos odio? Eso cosecharemos. ¿Sembraremos falta de confianza? Eso es lo que vamos a cosechar. Pero si sembramos amor, compasión, si sembramos, hermanos, ese cuidado, el llevarnos, como nos decía Pablo, llevar las cargas el uno del otro, eso cosecharemos. Hay personas, hermanos, que se unen a la iglesia solamente para ser ayudados por la iglesia, nada más. No quieren nada que ver con la iglesia. No quieren, vienen al servicio, escuchan y se van, pero yo quiero que me ayuden, quiero que me asistan. Y aquí estamos. Si me estás dando, decía mi abuela, como el asadón. Para acá. El momento que tú ya no das para acá, hasta ahí, yo ya no tengo nada que ver con ustedes. Yo me siento incómodo aquí. No, nadie me comprende, nadie me ayuda, nadie me ve, nadie me mima, nadie, todo eso. Como el embudo, dijo una hermana. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Usted no va a venir y va a decir, no, yo me aprovecho. No va a burlarse de Dios. No va a engañar a Dios. El único que se está engañando es usted mismo. Es yo mismo. El único que me está engañando. Pablo dice algo similar, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, y creo que todos ustedes lo conocen esto. En 2 Corintios capítulo 9, en el versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
aparece ese texto? 2 Corintios 9, 6 al 7, hermanos. Pero ahí aparece en la pantalla cada vez que vamos a pasar a la ofrenda. También. Pablo está hablando, hermanos, acá en Gálatas, en el mismo concepto de plantar y cosechar, de sembrar y de cegar. Pero acá lo está hablando, hermanos, entre la familia de la fe, al igual, cuando acaba de pasar el versículo 6, donde dice que hagan partícipe de toda buena obra al que lo instruye. En esa misma advertencia nos da el resultado, hermanos, de hacer lo opuesto en el versículo 8 de Gálatas. Primero, en el versículo 6 nos da la exhortación, en el versículo 7 nos da la advertencia, en el versículo 8 nos da, hermanos, lo que puede causar esa dicha advertencia del versículo pasado. El versículo 8 del capítulo 6 de Gálatas dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ya lo hemos escuchado, hermanos, en las semanas que estuvimos viendo, ¿verdad? El fruto del Espíritu y las obras de la carne. ¿Quieres ser una persona espiritual o quieres ser una persona carnal? Cuando Pablo está hablando aquí, hermanos, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Fíjese lo que va a decir en el versículo 9: no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos, pues el contexto, hermanos, es de hacer el bien entre la familia de la fe, entre nosotros, ya sea a los ministros o ya sea, hermanos, entre los mismos hermanos. Hacer el bien incluye, hermanos, también ayudar al hermano cuando ha caído en pecado. También, hermanos, exhortar, hermanos, redarguir, hermanos, enseñar, hermanos, escucharlos, hermanos, ayudarlos en toda buena obra, hermanos. Hay veces pensamos nosotros que la única manera que nos van a pedir ayuda es a través de dinero. Y si eres una persona que está dispuesta a ayudar de esa forma, te es bien fácil sacar la cartera, te es bien fácil sacar la chequera, si se usan cheques todavía. Es bien fácil para los más modernos sacar el WhatsApp, el Cash App, sacar todas esas aplicaciones que te mandan dinero, ¿verdad?, digitalmente. Es bien fácil hacer eso. Hermanos, déjame les digo que lo más fácil es ayudar financieramente. Es lo más fácil. Es lo más difícil para nuestro... Ay, pastor, me aventé 40 horas trabajando en el sol y usted quiere que venga y le dé a tal. Es más difícil, ¿verdad?, en ese sentido, para nuestro corazón. Pero es lo más fácil porque es nada más ir a tu cartera o poner en tu celular y ya se acabó. Lo más difícil físicamente es: hermano, necesito si me puede llevar a tal lugar. Hermano, necesito si puede venir por mí a tal lugar, hermano. Hermano, necesito si puede ir conmigo aquí con mi familia, hermano, porque hay un problema, hermano. Queremos ayuda, ¿verdad? Pero queremos ayuda espiritual. Queremos que vaya a orar por nosotros, hermano. O hermano, mire, yo necesito ayuda en mi casa, me estoy moviendo, hermano, y pues, la verdad no conozco a nadie aquí, hermano. No habrá algunos hermanos que se puedan. Eso es más difícil. En ese momento preferiríamos dar 20, 50, hasta $100, pero que nos quedáramos con nuestro tiempo. Les voy a compartir algo personal, hermanos, que me dolió un poco.
Hace algunas semanas, un mes, a lo mejor un mes y medio, ¿verdad? Yo sé que todos trabajamos, hermanos. Todos aquí, la mayoría de nosotros trabajamos. La mayoría de nosotros, hermanos, estamos ocupados en eso. Pero el hermano de allá de Daiwo me compartió que su papá iba a estar aquí en el asilo, no recuerdo el nombre del asilo, pero bueno. Me dijo, va a estar aquí, hermano, y pues si le encargo, ¿verdad? Si la congregación, a ver si hay alguien que pueda ir a visitarlo. Solamente un hermano me habló y me dijo, hermano, pues yo lo puedo acompañar. Si quiere, ya había ido a visitarlo y así. No tuvo la oportunidad este hermano de poder visitarlo por causas de tiempo y también pues transporte y eso no se pudo. Pero me quedé pensando en ello, hermanos. Me quedé pensando en ello. El hermano de Daiwo, él sabía, puedo confiar en mis hermanos que están ahí en Livingston. Pero no sé si algunos de nosotros no nos lo tomamos a pecho, realmente estábamos muy ocupados. Realmente yo no sé. Pero sí me llevó a ver, hermanos. Digo, ¿qué va a pasar cuando uno de nosotros estemos en el asilo? Si llegamos a ese punto. No necesariamente en eso, que estemos en casa y que no podamos salir. ¿Estaremos nosotros buscando mostrarnos amor al ir ahí con ellos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a llevar a cabo este amor? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Terminamos con los últimos versículos, hermanos, que dice lo siguiente, del versículo 9 al 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Pablo está diciendo, no se cansen de hacer el bien, hermanos. Hay veces que nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque las personas no nos lo van a agradecer. Hay personas que no le van a decir gracias porque hizo eso. De hecho, a lo mejor hasta se quejan de lo que usted hizo. Creo que en la mente de Pablo está eso. Por eso dice, no te canses aún de hacer el bien. Aún que te baten, aún que te echen por un lado, aún que seas despreciado, no te canses de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo vendrá la recompensa. Si continuamos en eso y no nos cansamos de ello, si no nos damos por vencidos de ello. Y luego dice el versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, ¿hagamos bien a quién? Todos. Aún, hermanos, se dan cuenta que aún Pablo está diciendo, así según tengamos oportunidad, las oportunidades van a estar ahí, hermanos. Téngalo por seguro, que si usted le pide al Señor, Señor, quiero trabajar para usted, hacer algo, ¿verdad? Con alguien para usted. Mostrarle el amor a alguien. Va a aparecer, hermanos. Ahí va a venir la oportunidad. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero, mayormente a los de la familia de la fe. El amor empieza entre nosotros. El amor empieza entre nosotros. Si nosotros nos amamos, vamos a mostrar que somos realmente discípulos de Cristo Jesús. Y Cristo amó de una manera, hermanos.
que poco a poco estamos entendiendo. Hermanos, ¿por qué enseñarnos el amar de esa manera? Porque ya sabemos odiar. Dios no nos enseña a odiar a otras personas, ¿no? A odiar el pecado, sí, pero no se enseña a odiar a otras personas. No se enseña eso, ¿no? Eso ya lo sabemos. Dios nos está enseñando a amar. Realmente amar. No como decimos en México, de los dientes para afuera, sino realmente mostrar ese amor, hermanos, el uno para con el otro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Uno de los versículos favoritos, hermanos, de Romanos. Aunque vamos siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Usted puede mostrar un amor así? Respuesta fácil, no, ¿verdad? Usted no es Dios. ¿Puede tratar de imitar un amor así? Sí. Porque si usted es un hijo de Dios, puede imitar, puede tratar de hacer como nuestro Padre nos llama a hacer. ¿Y cómo nos ha amado Dios? De acuerdo con este versículo, hermanos, a través de la gracia de Dios viene Cristo Jesús en vida, hermanos, para mostrarnos la perfección, la sumisión ante la ley y la perfección en amor hacia el Padre, hermanos. Esa es la forma que Cristo nos ama. Viene y camina, hermanos, con su creación, con el pináculo de su creación, que fue la humanidad o que es la humanidad. De esa forma nos viene y nos ama, mostrándose, hermanos, en carne, sometiéndose bajo la ley. ¿Cómo más nos amó Cristo? Entregándose en la cruz. ¿Sabe una imagen que queda pintada en mi mente cada vez que hablo de la cruz de Cristo? Cuando Jesucristo va cargando la cruz, hermanos, Cristo en cualquier momento pudo haber desechado esa cruz. A cualquier momento pudo haber dicho, ¿saben qué? Yo no voy a pasar por eso. Mas ese fue el instrumento que usa Dios Padre para llevar a cabo el plan de redención, hermanos. Y cada vez que pensamos en ese Salvador, hermanos, y en esa cruz y en ese sacrificio, podemos pensar en el amor que nos muestra Dios. El amor que Dios nos da, hermanos, que nos muestra a través de su Hijo. Él fue, de acuerdo con Isaías, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo. Recuerdo a un pastor predicando sobre este texto, Isaías capítulo 53, versículo 10, y dice la palabra ahí, hermanos, quebrantado, decía el pastor, está hablando de apachurrar. Está hablando de apachurrar a alguien. Eso es lo que pasa en la cruz. Que la ira de Dios es puesta sobre Cristo y no sobre el pecador.
Y la justicia de Cristo es ahora puesta sobre el pecador que cree en Él. ¿Cómo se muestra el amor de Dios para con nosotros? No solo en la vida de Cristo, en la muerte de Cristo, pero también en su resurrección. Porque es a través de su resurrección que ahora nos da vida, hermanos, en Cristo Jesús, hermanos. He ahí el amor de Dios, hermanos. Así es, amén. Es este Señor al que servimos. Amémonos unos a otros. Esto no es un llamado para que solamente amen al pastor, al ministro, al anciano que enseña, al obispo. No es un llamado solamente para ellos, es un llamado para que todos nos amemos, hermanos, los unos a los otros, hermanos. Ese es un llamado, hermanos, para vivir el evangelio en amor.